los participantes de este primer seminario permanente de dinámicas urbanas contemporáneas en América Latina. Hoy contamos con la presencia de una investigadora joven de América Latina, Ivana Sokolov. Ella es investigadora del CONICET con sede en el IEAD de la Universidad de Buenos Aires. Nos acompaña desde el Cono Sur con una amplia trayectoria en campos de trabajo como el ordenamiento territorial, urbanismo, desarrollo regional urbano, y también una serie de trabajos en torno a la geografía económica urbana, dentro de los cuales podemos destacar una amplia investigación en torno a la mercantilización de los espacios públicos, financiarización inmobiliaria en casos particulares de Argentina, capital inmobiliario y financiero en las ciudades latinoamericanas y los problemas en torno al acceso a la vivienda. Ivana nos acompañará hoy con una conferencia titulada Financiarización de la vivienda y transformación de los agentes productores del ambiente construido en América Latina. Entonces, nuevamente, bienvenida, Ivana. Gracias por permitirnos compartir este espacio con usted. Como bien lo dijimos en la antesala de este seminario, aquí nos acompañan estudiantes, profesores, investigadores, también personas vinculadas a distintos procesos populares, no solo de Colombia, sino de gran parte de los países de América Latina, un pequeño grupo de asistentes de investigación de Europa, y pues vale la pena recordar que este es un seminario organizado por el Instituto de Geografía de la UNAM, el Semillero de Investigación de Problemas Urbanos Contemporáneos y la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a nuestra invitada y estaremos atentos a formular preguntas en torno a esta conferencia. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente y adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, especialmente a los organizadores. El calificativo de joven ya cada vez se me hace un poco más pesado. Espero estar a la altura de la juventud que me mencionaron. Me honra mucho. Vine siguiendo por el Facebook las sesiones anteriores del seminario, así que estuve al tanto de un poco de los debates que presentaron las otras, desde mi perspectiva, celebridades del pensamiento urbano que fueron invitadas. Para mí realmente es un honor, un privilegio. Le quiero agradecer especialmente a Madison, al profesor, perdón, es que uno, sobre todo acá en Argentina, tenemos la costumbre de tutear con demasiada libertad, pero bueno, a Luis, a Madison, a Marisol, realmente les agradezco mucho la invitación. Para mí realmente es un honor, así que bueno, les cuento un poco el carácter de mi presentación de hoy, el objetivo, para quien la pensé, porque a veces cuando uno piensa en las presentaciones de esta naturaleza, no tengo conocimiento del público que está del otro lado, y por lo tanto armé una presentación que tiene un corte, digamos, una orientación un poco general para presentar algunos de estos conceptos. Yo sé que varios y varias de ustedes ya están en el tema de financiarización, pero como hay muchos investigadores, jóvenes estudiantes que no fueron, digamos que no tienen experiencia investigando este tipo de objetos, mi propuesta tenía que ver con presentar algunas dimensiones teóricas, algunas observaciones, pero sobre todo al final proponerles una serie de objetos o dimensiones a tener en cuenta a la hora de proponerse futuras investigaciones que pretendan aportar en esta línea que quienes me invitaron y yo venimos trabajando hace algunos años. Dicho esto, para mí es muy importante aclarar y mencionar que toda mi perspectiva sin duda se basa en la trayectoria del pensamiento sobre el sector inmobiliario
y sobre el sector de la construcción y los estudios urbanos en general que tenemos en América Latina, muy rica, sobre todo en los años 70 y 80, me parece que México fue uno de los centros neurálgicos desde donde nuestras grandes celebridades del pensamiento urbano se propusieron pensar el desarrollo y la producción de nuestras ciudades en relación, en diálogo y en discusión con las teorías hegemónicas que planteaban determinadas visiones unilaterales o unidireccionales sobre el desarrollo y la producción del espacio en general. En ese sentido, nada de lo que hoy podemos pensar a partir de los conceptos de financiarización en América Latina puede ser pensado sin esa trayectoria de un rico pensamiento urbano que los invito a leer como punto de partida para pensar estas cuestiones. Sobre esos, sobre nuestros grandes nombres y grandes celebridades, en los últimos, yo diría que en los últimos más o menos 10 años, que podemos encontrar citaciones, algunas más recientes, sobre todo más recientes, pero ya diría que hay varios trabajos que ya tienen 10 años en América Latina, que desde algunos centros de nuestra región se propusieron aportar y pensar los efectos de las transformaciones en el sistema económico global, en el capitalismo actual, los efectos en nuestras ciudades y cómo nuestras ciudades dialogan con esos procesos. En ese sentido, yo diría que algunas de las principales ciudades en América Latina y sobre todo las más afectadas, atravesadas por el proceso de financiarización de sus economías, fueron cuna de poderosas investigaciones. Y en ese sentido, claramente los investigadores de Brasil, de México, de Chile, que vieron los procesos antes que el resto de América Latina, me parece que han hecho numerosos aportes para pensar estas cuestiones, y yo desde acá de Buenos Aires no pretendo hablar de la región en general, que no es tampoco mi objeto de investigación, más que a través de los ojos de todos estos investigadores que me enseñaron, digamos, y con los que tengo diálogo frecuente, en particular con equipos en México y con equipos sobre todo de la Universidad de San Pablo, pero no solamente, en Río de Janeiro. Tenemos diálogos frecuentes que me ayudaron a formar y a pensar algunas de las preguntas, porque uno entiende los territorios en los que habita, digamos, a partir de también los ojos y las miradas de aquellos que habitan en otros territorios y que están pensando otros territorios. En ese sentido, digamos, me siento que, digamos, que estas reflexiones que voy a hacer parten y surgen de esos diálogos, y por lo tanto le debo a mis compañeras de la Universidad de San Pablo, fundamentalmente, el resultado de numerosos diálogos, discusiones y debates para pensarnos. De todas maneras, digamos, algunos de los conceptos que voy a presentar son un poco más teóricos y exceden la región, pero siempre, sin duda, estoy pensando a los conceptos como herramientas de trabajo, como perspectivas y como miradas para pensar los procesos de financiarización en la región y sobre todo en Argentina, que es mi ámbito principal de campo y de estudio empírico. Así que bueno, dicho eso, ese pequeño disclaimer, solamente agrego que, que las propuestas metodológicas que voy a presentar, o digamos las dimensiones y líneas, para mí tienen una importancia fundamental en el marco de este debate con estos colegas en América Latina, en el sentido de que una de las cuestiones que nosotros nos hemos propuesto como colectivo, voluntaria o involuntariamente, es pensar no solamente el rol del Estado y de la política de vivienda en América Latina, que es una línea
en la que la región se ha destacado mucho y que tiene una fuerte tradición en estudios de política de vivienda, sino en el sentido de tratar de aportar a pensar cuáles son los agentes productores, vamos a aclarar en ese sentido que estamos hablando de la producción mercantil y de la ciudad que llamaríamos, entre comillas, formal. Aclaro esto porque sin duda sabemos que nuestras ciudades no han sido producidas hegemónicamente de manera organizada y planificada, pero sin embargo, me parece que las transformaciones del capitalismo recientes están organizando y ordenando a los agentes del sector privado a ocupar un lugar cada vez más hegemónico en nuestras ciudades, y por lo tanto la atención, el foco, está puesto en pensar estos agentes y cómo las transformaciones del sistema capitalista, de sus estructuras productivas, de sus modos de mirar la ciudad y de sus modos de producir la ciudad, finalmente tienen un gran impacto en la vida cotidiana de todos nosotros. Así que bueno, dichas estas cuestiones, ahora sí comparto mi pantalla para que vean la presentación que armé. Voy primero. Muy bien, ¿se ve? Supongo que sí. Sí, perfecto. Se ve bien. Okay. Bueno. Sí, se ve. Entonces, específicamente voy a hacer una breve introducción para llegar a ciertas definiciones que siempre son difíciles y siempre son lo que nos cuestionan cuando hablamos de financiarización. Entonces, en primer lugar, arribar a dos definiciones sobre financiarización y financiarización de la vivienda en particular. Un tercer momento para pensar a partir de dos casos específicos, para ilustrar, no tanto para pensar, para ilustrar a partir de dos casos específicos a lo que nos referimos varios autores que yo sigo y yo cuando hablamos de la transformación de estos productores de la ciudad formal, del ambiente construido en la ciudad formal. Y finalmente, algunos apuntes metodológicos, como les decía, para introducir dimensiones, herramientas, técnicas que nos permitan ir un poco más allá de lo que sabemos sobre la financiarización de la vivienda o sobre, en realidad, los procesos de producción de las ciudades en la actualidad, dentro de los cuales el proceso de financiarización, suponemos, tiene o tendría un impacto en la forma urbana, en el tipo de producto urbano, en el modo de vida, como digo, etc. Esa es, digamos, la hipótesis de fondo. Entonces, en primer lugar, yo sé que ustedes algunas de estas definiciones ya las vieron. Simplemente tenemos como dos grandes campos de definiciones sobre la financiarización en los estudios críticos. Una un poco más orientada desde una perspectiva institucionalista crítica, que pone el énfasis en la importancia creciente de los mercados, de los incentivos de las instituciones y de las élites financieras a nivel global en la actualidad, y otra que a mí me parece profundamente interesante y que en realidad quizás Harvey no la plantea en tanto definición, sino como interpretación del momento actual del capitalismo y sus efectos sobre el ambiente construido y su relación con el ambiente construido, y a mí me parece que su perspectiva aporta en el siguiente sentido. Harvey pone el énfasis en que el capitalismo está sufriendo, siempre digamos, un proceso de concentración y centralización del capital, como bien sabemos y como aprendimos tempranamente, pero que ese proceso de centralización y concentración ha llevado a un proceso de expansión y un espiralamiento, que le llama él, digamos, de acumulación exponencial, en la cual la lógica dominante en la actualidad está caracterizada por
digamos, una búsqueda de rentabilidad y sobre todo de rentabilidad financiera que organiza el proceso productivo. O sea, la perspectiva de Harvey, que es lo que a mí me parece lo más interesante, sostiene que, digamos, el proceso productivo sigue siendo, como sabemos, el origen de la plusvalía en el capitalismo. Pero sin embargo, a diferencia de otros momentos históricos donde los agentes más innovadores del capitalismo eran los productores industriales, por ejemplo, o donde el motor del capitalismo era la expansión del consumo, en la actualidad lo que tendríamos es que la liquidez internacional, el capital dinerario y las instituciones organizadoras del capital dinerario que centralizan y concentran capitales, ejercen una presión sobre el resto del sistema económico y orientan la producción, orientan el proceso productivo, el tipo de producto, el tipo de mercancía a producir, desde la lógica de la maximización de la rentabilidad. Y en ese sentido, él observa, digamos, muchos procesos, pero destaca que este capitalismo, digamos, necesita expandirse materialmente y por lo tanto está presionando fuertemente a, digamos, a la producción urbana por un lado, pero no solamente, y a la, digamos, por otro lado, la acumulación de capital ficticio, endeudamiento y futuras demandas, digamos, un condicionamiento sobre el trabajo futuro por medio del endeudamiento. Es decir, al endeudarse los trabajadores o los estados, básicamente quedan subsumidos bajo esa lógica de garantizar que en el futuro van a producir los recursos para saldar esas deudas que adquirieron. Entonces, lo que vemos es este proceso en el cual la financiarización, o lo que llamamos el momento actual del capitalismo, tiene que ver con esta lógica financiera que organiza el proceso productivo, y en ese sentido me parece muy interesante. Y que esta lógica financiera, en definitiva, acelera la rotación del capital, pero también acelera los procesos que Harvey llama, digamos, de redistribución de recursos por medio de acumulación por desposesión, que él pone mucho énfasis en este tipo de cuestiones, digamos, en cierto elemento, pero no solamente, digamos, cierto elemento parasitario del capital financiero y cierto elemento organizador de la producción en tanto su capacidad de centralizar capitales. Entonces, partiendo de estas, digamos, de estas dos grandes nociones, podemos observar que, digamos, que el proceso de financiarización ha impactado la economía y, como dijimos, impacta el proceso de producción. Si impacta el proceso de producción, es dable pensar que va a impactar en la producción de las ciudades y en la organización de las ciudades, que a su vez, cuyos efectos contradictorios, como sabemos, impactan sobre el proceso de financiarización. Lo material, en ese sentido, dialoga con los procesos financieros, sin duda. Entonces, digamos, generando nuevas contradicciones y nuevos límites espaciales a la expansión infinita del capital. Entonces, en ese sentido, una cuestión muy importante desde mi punto de vista cuando pensamos la financiarización es siempre volver a la noción del desarrollo desigual. Es decir, como vimos en los 90 y en los 2000, a partir del debate del neoliberalismo, podíamos observar claramente que no se expresaba de la misma manera en todos los territorios. Y el proceso de financiarización viene, digamos, a hacer esta cuestión aún más, a exacerbar, perdón, el desarrollo desigual, en el sentido que los capitales, la liquidez internacional, esta que presiona el proceso productivo, no se localiza aleatoriamente o tampoco se localiza homogéneamente, ni propone un territorio más democrático integrado a la lógica del capital. Muy por el contrario, procede mediante procesos de selectividad espacial que, digamos, en tanto hipótesis que ha sido demostrada por algunos trabajos, pero que todavía es una hipótesis que se trabaja fuertemente, la cuestión de cómo en el proceso de financiarización lo que vemos es una
selectividad espacial, una concentración de las inversiones en las economías más, entre comillas, abiertas al mercado mundial, en las regiones más ricas, en las principales ciudades dentro de esas regiones, en las áreas más conectadas con esos procesos de circulación del capital del espacio al sistema financiero. Y a su vez, digamos, otra cuestión es que no podemos encontrar o no podemos hablar de proceso de financiarización del ambiente construido en todos los segmentos, por ejemplo, del sector inmobiliario. De hecho, es mucho más frecuente encontrar a agentes fuertemente conectados con el mercado de capitales en los segmentos comercial, oficinas, logística, mucho más que en los segmentos de vivienda. A pesar de que los ejemplos de México, de Brasil, nos permitan pensar también la cuestión de la vivienda. Pero con esto quiero decir que cuando hablamos de financiarización y su relación con el ambiente construido, no se trata de encontrarla en cualquier lado, y esto, si quieren, es una llamada como una alerta metodológica, en el sentido de que no todos los procesos que estamos experimentando de producción de las ciudades son una forma financiarizada de producción, pero por supuesto se insertan en un momento financiarizado del capitalismo y de la economía en general. En ese sentido quiero hacer esa diferencia, porque a veces algunos estudiantes, digamos, cuando uno tiene estos conceptos en la cabeza, nos nublan el trabajo empírico y no estamos entendiendo que quizás hay más continuidades en determinadas formas de producción del hábitat que rupturas a partir del proceso de financiarización. Entonces, en ese sentido, si quieren, es mucho más observable en el centro de México, en el centro de San Pablo o en el centro de Bogotá que en las ciudades intermedias, que en los municipios pequeños. Mucho más observable, por no decir que es prácticamente inobservable el proceso de financiarización del ambiente construido en esos territorios. Pero de nuevo, enmarcados en lo que sí me parece que es una lógica global, que es la financiarización de la economía y del capitalismo actual. En ese sentido, para entender un poco estas diferencias y para entender estas jerarquías, porque el espacio finalmente se jerarquiza o profundiza sus jerarquías, y para entender estos procesos de jerarquización encontramos en los debates recientes de los últimos 5 años o menos, dos conceptos que nos permiten pensar las diferencias y que me parece que son útiles. Por un lado, el concepto de financiarización variada, y en realidad es variegada, sería una mala traducción en español, que tiene que ver con pensar las transformaciones institucionales, políticas, territoriales que distinguen a los diversos casos nacionales o locales, y cómo estos casos dialogan con el proceso de financiarización en su conjunto. Y otro concepto más difundido en la actualidad para pensar el proceso de financiarización y las especificidades en los territorios que habitamos, digamos, para pensar la financiarización en América Latina, uno de los conceptos también bastante útiles para, ¿cómo decirlo?, para poner una suerte de filtro, digamos, que no es lo mismo la financiarización de Nueva York que la financiarización de San Pablo, para poner ciertos filtros. Me parece que es muy interesante el concepto de financiarización subordinada, que nos permite pensar cómo nuestros sistemas financieros en las economías, llamémosle periféricas, digamos, nuestros sistemas financieros están conectados con el sistema financiero global de manera peculiar. Eso quiere decir que, digamos, no hay ciclos de abundante liquidez para invertir como encontramos en Londres, como encontramos en Nueva York, en París, etcétera, digamos. Los ciclos de inversiones extranjeras, los ciclos de excedente por commodities, los problemas de divisas y de el mercado monetario, la jerarquía monetaria y el lugar que ocupa el dólar en nuestras economías, todo eso marca diferencias que nos muestran que el proceso de financiarización, desde mi punto de vista, el proceso de financiarización en nuestras regiones es
inestable, o sea, no solo no, digamos, no incluye a todo el territorio, sino que tampoco aquellos territorios o segmentos del territorio que están incluidos en un proceso más global de financiarización, no lo hacen de manera permanente y estable, no es que se entra a los circuitos globales de circulación de valor y uno se queda ahí y ya está, y es una tendencia, digamos, que nos atraviesa y que se queda para siempre, como quizás uno podría pensar si quiere en el neoliberalismo, ¿no? Que es mucho más, digamos, como una lógica que penetra y se establece y se fija. En el caso del proceso de financiarización, lo que vemos es que es fluctuante, que digamos se transforma a la luz de los flujos internacionales de capital, a la luz de los momentos económicos de la región, a la luz de las disputas políticas, digamos, en tanto es dependiente de ciertas dinámicas políticas nacionales y reformas financieras y económicas, y oportunidades de extracción de valor en nuestros territorios, en general lo que observamos es que se dan procesos de corto plazo, digamos, de extracción de oportunidades, de extracción de gran cantidad de valor, está vinculada a fondos especulativos. No estamos hablando del tipo de financiarización del ambiente construido que encontraríamos, por ejemplo, en el Agua de Londres, que, digamos, que estableció un contrato de 50 años con la empresa que provee el servicio y, digamos, y de algún modo el flujo del pago del agua está atado a este proceso de financiarización por 50 años. Digamos, esa estabilidad política, institucional, monetaria, etcétera, no caracteriza a nuestras regiones en particular y por lo tanto encontramos ciclos muy cortos. Esto, de nuevo, me parece importante para no pensarlo homogéneamente y unidireccionalmente, sino pensar oportunidades donde el territorio, o momentos donde el territorio se convirtió en oportunidad para ganancias extraordinarias y extracción de valor de nuestros territorios e inclusión de ese valor en los ciclos del capital global. Así que, bueno, esto, digamos, sería como una presentación un poco más general. Me parece sí importante, cuando hablábamos de estos agentes y esta lógica de maximización de la rentabilidad, pensar que esta financiarización, así como, digamos, atraviesa diversamente a los territorios, está vinculada con la emergencia de nuevos actores que cobraron una importancia relativa muy superior, sobre todo después de la crisis, muchos de ellos, más allá de que como figura institucional sean preexistentes, lo que vemos es que en la actualidad, digamos, en los últimos, desde la crisis del 2008 a la actualidad, los últimos 12 años, lo que vemos es que muchos de estos agentes se empoderaron fuertemente y entonces actúan a nivel global en su capacidad de centralizar capital e invertir. Pero de nuevo, estos fondos de pensión, empresas transnacionales, sociedades de gestión de activos, bancos, instituciones y fondos financieros internacionales, compañías de seguro, aquellos que manejan la liquidez a nivel mundial, proceden de nuevo mediante procesos de selectividad espacial a la hora de invertir en el territorio y en determinados productos vinculados al ambiente construido. Pero, digamos, de todo esto sí me parece interesante pensar la capacidad de innovación y la movilidad y la capacidad de concentración de estos agentes, en el sentido de que la variabilidad en los últimos años ha sido muy grande, digamos. Quizás hace 12 años lo que sabíamos de BlackRock no tiene nada que ver con lo que BlackRock en la actualidad y su capacidad de, por ejemplo, lograr con un Estado nacional el pago de la deuda externa de igual a igual. Me parece que es importante entonces pensar a los portadores de la liquidez internacional como agentes mutables que están en proceso de concentración y, como nos demostró la crisis del 2008, que son too big to fail, demasiado grandes para
dejarlos caer, y por lo tanto los Estados-nación a nivel mundial promueven y los sostienen. Los sostienen a partir de diversas normativas institucionales, legales, etcétera, que les permiten evadir impuestos a nivel internacional, localizarse en paraísos fiscales y apelar a estrategias de penetración en nuestras economías que se vuelven prácticamente ingobernables para las autoridades nacionales y para las autoridades locales. Entonces esto, digamos, de nuevo, como panorama así un poco más general. ¿Qué pasa en la dimensión de todo esto, que es la dimensión de la financiarización de la vivienda? Desde mi punto de vista, y acá tomo o readapté algo que también leí en Manuel Albers, desde mi punto de vista, podemos pensar el proceso de financiarización de vivienda como una transformación, por un lado, en los sistemas de provisión de vivienda, es decir, en las políticas de vivienda, en los agentes que producen vivienda, pero por otro lado, no podemos desvincular, obviamente, el proceso de financiarización de la vivienda con las transformaciones en el sistema financiero, en la normativa financiera, en las plataformas que permiten la circulación del capital por medio del sistema financiero. Y en ese sentido, a mí me parece interesante para investigadores de ciencias sociales, para estudiantes de ciencias sociales o para militantes de organizaciones, pensar que uno tiende a tener la vista y, digamos, la militancia, si quieren, se ha orientado a disputar el territorio y a disputar lo común, teniendo en cuenta aquello que es visible a nivel urbano y en la sociedad. Entonces, en general, hemos visto conflictos urbanos, y de hecho hay un congreso sobre conflictos urbanos, y el foco está puesto en atender a aquellos agentes protagonistas de los conflictos urbanos en relación con las políticas de vivienda, con las normativas urbanas, con los grandes proyectos urbanos, con las PPP, con la desregulación de los materiales y técnicas de construcción, es decir, todo aquello que tiene que ver específicamente con la producción de las ciudades y con la producción del ambiente construido. Ahora bien, desde mi punto de vista, todos esos efectos espaciales que vemos y esas transformaciones en la normativa, que ya las veíamos con el neoliberalismo, digamos, en este momento no pueden ser entendidas si no atendemos a las silenciosas, desde mi punto de vista, y profundas transformaciones de orden legal y contable que implicó el capitalismo financiarizado en los últimos 20 años a nivel global. Es decir, más allá de lo aparente, más allá de lo que ya conocemos en términos de políticas de vivienda, es muy importante tener en cuenta que lo que se transformó con estas relaciones de poder y con la transformación de las relaciones de poder en el capitalismo, lo que se transformó fueron todos los dispositivos legales de evaluación, la noción de propiedad, la noción de inmueble, la noción de hipoteca, digamos, todos estos instrumentos que eran, digamos, que habían permanecido estables por 100 años, digamos, de pronto están sufriendo en nuestros diversos territorios silenciosas reformas que a las cuales muy pocas organizaciones sociales tienen acceso a comprender la profundidad y las implicancias de esas transformaciones. Entonces, por un lado tenemos estas reformas, micro reformas que alteran la naturaleza de la cosa, digamos. Por otro lado tenemos las reformas en el sistema financiero, que son un poco más conocidas y salen en los diarios, en las secciones de economía, pero que sin embargo también permanecen un poco alejadas de la comprensión por parte de los investigadores en ciencias sociales. Y además tenemos, por supuesto, las transformaciones en lo que son la política de vivienda, el financiamiento de la vivienda a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, mi sensación es que atendemos a los procesos a nivel local o a nivel nacional en el ámbito de la vivienda, pero no atendemos tanto a las transformaciones en el sistema financiero y a las transformaciones, como les digo, más profundas. Mi llamada, digamos, mi convocatoria a ustedes tiene que ver con la necesidad de, si quieren, esta pirámide, digamos, entenderla en su conjunto y cómo dialogan estas 4 dimensiones, después voy a agregar más elementos, pero digamos, cómo dialogan estas dimensiones para pensar la financiarización de la vivienda, y cómo es necesario entender estas 4 capas
de las relaciones de poder para entender las implicancias de estos procesos que estamos viviendo. Entonces, eso sería, digamos, por un lado, como las condiciones de posibilidad de la financiarización de la vivienda tienen que ver con transformaciones en estas 4 dimensiones. Ahora bien, por otro lado, digamos, estas transformaciones, llamémosle institucionales, que son profundamente políticas y que marcan transformaciones en las relaciones de poder, no pueden ser pensadas o no veríamos financiarización de la vivienda si no se dieran momentos de, como les decía antes, de liquidez internacional que llega al territorio y que extrae o busca extraer de nuestros territorios valor y hacerlo circular. En ese sentido, si vemos lo que ocurrió en América Latina después de la crisis del 2008, a diferencia de Argentina, que es como el caso excepcional, en la mayor parte de los países de América Latina, lo que hubo fue tasas de interés muy bajas, capacidad de endeudamiento de los estados, por lo menos hasta 2015, que fue un momento un poco crítico, y en ese sentido este financiamiento internacional de los estados, este endeudamiento de los estados, también estuvo correlacionado con endeudamiento de las familias, con, digamos, a pesar de los problemas que causó la crisis de 2008, con una profundización de la financiarización de la vivienda en varios de los países. Argentina no es el caso destacado, digamos, en este proceso, pero sí vemos una tendencia hacia la financiarización de la vivienda, que sin embargo es profundamente limitada, y esta es la otra cuestión. Ahora ya voy a ir un poco más precisamente a la definición de financiarización de la vivienda, pero en ese sentido entonces tenemos las reformas institucionales, los momentos coyunturales de la economía global y de nuestras regiones, por ejemplo, a partir del precio de los bienes exportables por parte de nuestras regiones, que contribuyen a la localización y a la atracción de inversiones, es decir, lo institucional, lo económico, y por último, digamos, sí es importante pensar que estos procesos, entonces, aunque están avanzando, lo hacen de manera limitada, y si, por ejemplo, nos fijamos en las tasas de penetración del crédito a la vivienda en diversos países, si bien este dato es ya bastante viejo, pero vemos que en comparación, digamos, Chile, que es uno de los países con más tasa de penetración del crédito a la vivienda, no se compara en absoluto con las tasas de Francia, con las tasas de Suecia, etc. Entonces vemos este avance, pero un avance, de nuevo, limitado, como voy a mostrar. Entonces, ahora bien, yo voy a empezar un poco al revés con la cuestión de la financiarización de la vivienda, diciendo algo que es como lo más conocido y lo que de algún modo ya sabemos, que tiene que ver con los efectos de la financiarización y que es lo que vienen denunciando las organizaciones internacionales, las ONGs críticas a nivel global y algunas organizaciones sociales en nuestros países, pero más limitadamente. La primera cuestión que vienen denunciando tiene que ver con los desahucios, no sé cómo se dice en Colombia o en México, en Argentina se dice desalojos, pero tiene que ver con la expropiación de la vivienda, con lo que ya sabemos en México, la menor calidad del ambiente construido, de la vivienda social que se construyó en los últimos 20 años en la periferia de alguna de las ciudades. La existencia de casas sin gente y gente sin casas, y la proliferación de unidades que digamos que solamente tienen una función de stock de valor y no tienen, en definitiva, no cumplen con la función de valor de uso, no son tenidas en cuenta como valor de uso, sino que son producidas solamente por su calidad de valor de cambio, siguiendo la caracterización más típica de Harvey que de Marx, pero en ese sentido. Por otro lado, otra cuestión que ya conocemos, el crecimiento del crédito, el crecimiento del endeudamiento de las familias, el crecimiento de la financiarización de la vida cotidiana. Esto, como les mostraba recién, en América Latina es muy limitado, aún es muy limitado, pero quizás no tanto en la cuestión de la deuda hipotecaria, pero sí en la penetración de las tarjetas de crédito, del crédito al consumo. En América Latina creció mucho la cuestión del endeudamiento de las familias. Por otro lado,
también sabemos por otras investigaciones que digamos, al concentrarse estos agentes, a estos capitales, a tratarse de transnacionales que producen infraestructura, que producen vivienda, o fondos internacionales que invierten en la región, etcétera, sabemos que no estamos dialogando, que los gobiernos locales no están dialogando con el mismo tipo de agente, con el mismo tipo de poder, no dialogan de igual a igual, no pueden regular o tienen muchas dificultades para regular las inserciones del capital, sin ir a las cuestiones de corrupción, de mal manejo, de falta de capacidad técnica, etc. En ese sentido, lo que vemos es como una profundización de digamos, una degradación de la infraestructura en nuestras principales ciudades, con costos crecientes, con deuda para financiar, etc. En ese sentido hay una continuidad con la historia de América Latina, pero sí una degradación sin duda en la calidad del ambiente construido en general. Entonces, cuando hablamos de financiarización de vivienda, si tenemos en cuenta, así como un pantallazo, entonces los efectos, en general muchos investigadores coinciden en que estos son algunos de los efectos. Es decir, la mayor parte de las clases trabajadoras vive peor y vive endeudada. Entonces, si nos ponemos, digamos, de acuerdo en estas cuestiones así más generales, podemos pasar a qué se debe esto o dónde lo podemos observar. Quiero ver el tema del tiempo, porque tiendo a hablar demasiado. Entonces, aquí estamos atentos, no hay problema. Bueno, perfecto. Entonces, la cuestión, ¿qué sabemos entonces sobre a qué se debe el proceso de financiarización? Bueno, un poco ya les dije, a las transformaciones institucionales, a las transformaciones económicas, a las transformaciones políticas. Ahora bien, ¿qué pasa en el proceso de producción de la vivienda? Y en ese sentido, si tenemos en cuenta lo que ya nos habían enseñado Marta Steiner, Alicia Sicardi o Jaramillo, a partir también desde la lectura de Topalov, podemos reconocer un proceso de promoción privada, si tenemos en cuenta la promoción privada, un proceso de promoción privada clásico donde hay un dueño de la tierra que se la vende a un promotor, que le encarga a un constructor, que, digamos, produzca una vivienda, que se la entrega, digamos, y eso es comercializado, quizás en Argentina se llaman inmobiliarias, los agentes comercializadores, y el usuario final, digamos, compra la vivienda en propiedad. A veces el promotor inmobiliario primordialmente se financia toda esta operación con lo que se llama preventa, es decir, la va vendiendo en cuotas al usuario final, pero muchas veces si no intervenía un banco comercial para financiar al promotor, para financiar al constructor y para financiar al usuario final en el caso de la promoción privada clásica, que era uno de los modelos que, por ejemplo, Alicia Sicardi encuentra para México. El otro, digamos, modelo tiene que ver con la provisión estatal. Y en el caso de la provisión estatal, también teníamos el Estado dueño de la tierra, generalmente, a veces no, a veces la compraba, o a veces podía hacer algún acuerdo con el dueño de la tierra, por medio de su banco hipotecario y de sus instituciones de vivienda, le encargaba a un constructor, en este caso un contratista, que produjera viviendas, recibía las viviendas y su instituto de vivienda seleccionaba a los beneficiarios finales y, digamos, y les daba un crédito público a tasas bajas, de largo plazo, para la adquisición de la vivienda. Acá también, digamos, el objetivo final era la propiedad de la vivienda y los agentes organizadores de esto eran o los promotores con bancos comerciales o el Estado por medio de las diferentes instituciones que conocemos en América Latina, en el caso argentino, por ejemplo, de un banco hipotecario que en la década de los 90 fue privatizado. En ese sentido, digamos, esto era lo que aprendimos en los libros en los 80, ¿verdad?
Y mucho de esto, y esto de nuevo aclarar, mucho de esto sigue absolutamente vigente en la mayor parte de la producción de la vivienda, digamos, el modelo de promoción privada o el modelo de provisión estatal sigue estando presente en varios estados de América Latina, sigue siendo el modo o uno de los modos principales en los que se produce ciudad. Sin embargo, en las principales ciudades, en las áreas más ricas, en las zonas más conectadas, lo que vemos es que todos estos elementos que marqué se transformaron radicalmente a la luz de la transformación de los agentes del sector privado y transformación que llevó obviamente a una transformación del Estado, de las instituciones y de sus agencias vinculadas a la provisión de vivienda. En ese sentido, podríamos decir, y acá vuelvo a la cuestión de la financiarización de la vivienda, podríamos decir que podemos reconocer, digamos, dos grandes líneas en la financiarización de la vivienda. Cuando hablamos del endeudamiento y por lo tanto de la financiarización de la vivienda por medio de la expansión del crédito, sobre todo a los hogares, y la otra línea, digamos, estudiada respecto a la financiarización de la vivienda tiene que ver con la financiarización de los agentes que producen la vivienda, es decir, la conexión de los principales desarrolladores y constructores con el capital internacional y con fondos internacionales. Al mismo tiempo, el banco comercial se transformó y se vinculó también con fondos internacionales y nacen nuevos instrumentos y hay innovación financiera. En ese sentido, de nuevo, podríamos decir que estas son las dos líneas. Sin embargo, como vimos este año en el congreso organizado en Brasil, en que los profesores Madison y Marisol participaron, cada vez más la financiarización de la vivienda también incluye a la financiarización, por ejemplo, de la vivienda en alquiler, que no era hasta hace algunos años un ámbito elegido por el capital financiero para valorizarse, un segmento del sector inmobiliario. Entonces, digamos, esto que estamos diciendo, estas dos líneas principales a partir de las cuales podemos pensar la financiarización de la vivienda y a las cuales me voy a referir, en realidad, digamos, se expanden y empiezan a penetrar toda la cadena y digamos, del ciclo de producción de la vivienda. Entonces vemos, por ejemplo, y acá sigo con esto, vemos, por ejemplo, que al analizar la propiedad de la tierra, lo que estamos encontrando, como encontraron en varios investigadores en Brasil, como Sanfelici, o como Ivo Gassic en Chile, digamos, lo que estamos encontrando para pensar la tierra es que hay un proceso fuerte de concentración, retención y conformación de bancos de tierra por parte de fondos y bancos de inversión, bancos de segundo grado, bancos comerciales. Entonces ya la tierra está, digamos, progresivamente, o una parte de la tierra, la que está bien ubicada, bien servida, entra en la lógica de la financiarización y se vincula a la financiarización de la vivienda. Por otro lado, en el caso, como les decía, de los agentes privados y de los desarrolladores, vemos que hay una financiarización de estas empresas, en el sentido que se centraliza y se concentra el capital, se conectan con los principales holdings de nuestro país, se extranjerizan, se llevan adelante una apertura al mercado de capitales, es decir, que ponen a disposición, abren lo que se llama, abren sus capitales en el sentido de que empiezan a cotizar en bolsa, empiezan, por lo tanto, las acciones de las empresas pueden ser compradas por diversos agentes. Por otro lado, crecen las diferentes formas de fondos orientados a la producción y a la inversión inmobiliaria, como financiadores, ya no son tanto los bancos comerciales, sino que aparecen estos fondos financiando a los desarrolladores. Entonces ya ahí tenemos, además de la financiarización de la tierra, la financiarización de los productores. Por otro lado, tenemos a la financiarización de los organismos públicos y del Estado y de la vivienda y de la provisión pública de vivienda. Entonces tenemos, por ejemplo, la privatización del financiamiento y la articulación entre los fondos públicos y los fondos privados para financiar la vivienda, las políticas que tienen muchos estados para profundizar los mercados de capitales, es decir, alentar a la financiarización de la vivienda creando instituciones y organismos públicos que den garantías, que
securiticen hipotecas, etcétera. Entonces, ahí tenemos, digamos, un proceso que podríamos llamar de financiarización del Estado y específicamente de financiarización de la vivienda a partir de transformación de las instituciones estatales. Y por otro lado, finalmente, tenemos esto que mencionaba antes, que es financiarización de la vivienda entendida en el sentido de creciente endeudamiento por un lado, o de creciente titularización de hipotecas, securitización de hipotecas, o de, como les decía recién, vivienda en alquiler que también empieza a entrar dentro de la lógica de la financiarización de la vivienda. Entonces, en realidad, cuando hablamos de financiarización de la vivienda, estamos hablando de estas 4 dimensiones conectadas. Algunas de estas cuestiones, yo insisto, son inobservables en muchos de estos países, de nuestros países. Algunas de estas cuestiones son más marcadas en unos que en otros. Algunas de estas cuestiones no son ni siquiera conocidas o no están admitidas por la legislación, etc. Entonces, cómo dialogan estas tendencias más generales, depende del territorio y de la articulación política, institucional, económica en cada uno de los países y en cada uno de nuestros territorios. En ese sentido, yo ahora en realidad les voy a mostrar así como muy rápidamente un par de fotos, que no tengo la intención que las miren en profundidad ni nada por el estilo, sino marcarles en uno de los casos que yo analicé, que es el principal desarrollador inmobiliario de Argentina, en el cual vemos que una empresa, que era una pequeña empresa con un capital mínimo hacia el año 1989, en el año 2012 o en el año 2020 es un conglomerado internacional ubicado en al menos 10 países con sus fondos alojados en paraísos fiscales, es decir, con un territorio que se expandió a lo largo y a lo ancho del planeta a partir de operaciones realizadas en Buenos Aires durante la década de los 90. Entonces, en ese sentido, el primer caso que les quiero mostrar es simplemente para que ustedes vean como la complejización de los agentes, y cuando hablamos de la transformación de los agentes, hablamos que el capital, digamos, se hace escurridizo para las autoridades, se hace escurridizo para los investigadores, no lo podemos ver, no lo podemos ubicar, no lo podemos trazar, no sabemos los nombres, no sabemos las instituciones, no sabemos las sociedades, no sabemos los montos. Entonces, en ese sentido, digo, la investigación de este tipo de fenómenos se hace bastante complicada. Entonces, solamente para mostrarles, es un grupo económico que nace de nuevo de una pequeña empresa que se diversificó sectorialmente, se diversificó dentro de los segmentos, se integró a actividades financieras, compraron el banco hipotecario, se complejizaron societariamente, es decir, su estructura societaria se complejizó, se densificaron las relaciones y las redes sociales de su titular, se, actuaron corporativamente a partir de cámaras empresarias, incidieron progresivamente en la toma de decisiones a nivel nacional y a nivel local en términos de producción de vivienda y en términos de producción del ambiente construido. Entonces, digamos, lo que vemos es que cuando hablamos de complejización, hablamos de una complejización global. Ahora bien, este agente es excepcional. No hay otro caso en Argentina con estas características, ni siquiera similares. La mayoría dialoga con el sistema financiero de manera más conectada que antes, pero no con este nivel de profundidad de penetración de la lógica financiera en la estructura y el funcionamiento del grupo económico. Entonces, solo para mostrarles, era cómo era en el 97 la empresa, acá era en 2012, acá, si ustedes ven, dice Caimán, Uruguay, etcétera, la red de instituciones y la titularidad, no sabemos ya ni siquiera quién es el dueño, ni dónde está ubicado, ni quiénes son los principales accionistas, ni cuál es la cadena de poder entre estos agentes. Y además se conectó con el negocio de la tierra rural y negocios en Israel, y negocios en Estados Unidos, y negocios en Venezuela, y negocios en Brasil, etc. Entonces, es uno de los casos que yo estudié, y que por otro lado, perdón, su CEO es miembro del Foro Económico Global, es director de diversas instituciones, digamos, tiene un lugar de poder en la economía argentina, pero a nivel mundial también.
Y la última foto es, digamos, su importancia muy seguido, digamos, una de las visibilidades del capital financiero tiene que ver con la Bolsa de Nueva York, donde los principales agentes del capital financiero, no sé si saben, tienen esa costumbre de tocar la campana y en este caso los dueños de esta empresa, o los directivos, mejor dicho, de la empresa, han estado o son parte de esos circuitos globales. Entonces, nada, simplemente una ilustración para mostrar cómo, digamos, la desarticulación geográfica, institucional y política de los agentes. Un reescalamiento a nivel global que, repito, sin embargo, es excepcional en algunos casos. La otra cuestión, y dicha rápidamente, porque ahora sí, ya estoy yendo bastante tiempo, el otro caso tiene que ver con la otra dimensión. Yo les dije, hay dos dimensiones fundamentales de la financiarización de la vivienda, la de los productores y la de la transformación de los agentes, y la del endeudamiento. El endeudamiento preexiste, por supuesto, al proceso de financiarización, pero durante la financiarización o la etapa financiarizada de nuestras economías, adquiere una característica progresivamente mayor, que es, por un lado, la existencia de fondos financieros, pero por otro lado, lo que se llama la securitización de hipotecas. Como temo que varios no conozcan el concepto de securitización de hipotecas, lo explico muy rápidamente, pero si quieren lo amplío después. Ustedes saben que cuando desean comprar una vivienda, como si fuera tan fácil, pueden ir al banco, tienen que mostrar ahorros previos, el banco les da un crédito y se hipoteca la vivienda que ustedes están adquiriendo, de forma tal que hasta que ustedes no pagan la totalidad del crédito, no son plenamente dueños de esa vivienda. Históricamente el banco quedaba atado al riesgo del no pago de la persona. Si la persona se quedaba sin trabajo en el futuro, etcétera, el crédito no iba a poder pagar el crédito y el banco le reposeía la casa. Ahora bien, en América Latina, como les decía, el crédito hipotecario nunca tuvo mucha expansión porque nuestros mercados de trabajo son tan inestables y tienen una alta tasa de informalidad, que hizo que el riesgo fuera demasiado alto para el sector financiero. Una manera para lidiar con ese alto riesgo tiene que ver, como se llama, digamos, en el sistema financiero, en el manejo de riesgo. Manejo de riesgo quiere decir sacarse el riesgo de encima de alguna manera o de otra. Entonces, ¿cómo hace el banco para sacarse el riesgo de encima? Lo transforma en un título, junta todas las hipotecas que origina, digamos, la junta, la lleva a una institución intermediaria que crea un instrumento que se llama, digamos, un vehículo especial, y ese vehículo especial origina títulos de deuda, es decir, emite títulos de deuda que son comprados por los inversores en el mercado de capitales, y entonces de alguna manera el banco lo que hace es vender esa cartera hipotecaria que tiene, la vende, obtiene recursos y sigue prestando. Entonces, el argumento del sistema financiero para promover la securitización tiene que ver con que el banco sigue prestando y puede prestar mucho más porque se saca de encima esa deuda. Y por otro lado, los intermediarios lo que hacen es organizar esas hipotecas, distribuirlas regionalmente, calcular los riesgos, etcétera, por tipo de deudor, por ubicación y localización de la vivienda, etcétera, y crear instrumentos que se llaman securities, es decir, instrumentos, papeles, nuevos títulos que son vendidos por separado en el sistema financiero y son comprados por los fondos, por ejemplo, los fondos de pensión que tienen una perspectiva de largo plazo y que necesitan un producto que les dé una tasa de interés regular y a largo plazo, que son algunos de los principales. Esto, digamos, en el modelo de manual de economía financiera. Ahora, ¿qué pasa en nuestros países latinoamericanos? En gran medida. En nuestros países ocurre que en el momento de la securitización hay una fuerte participación de organismos públicos, en el sentido que, en realidad, lo que ocurre muchas veces es que los bancos o las instituciones que originan créditos, que no, en el caso mexicano, por ejemplo, no son bancos, en el caso argentino sí, o algunas no son bancos, quiero decir,
Las instituciones que originan crédito, al sacarse el riesgo, en realidad se lo sacan y lo transfieren al Estado. El Estado lo organiza, lo transfiere a el mercado de capitales, pero en el mercado de capitales lo que encontramos es otra vez al Estado, que por medio de los fondos de pensión públicos, por ejemplo, como hay en Brasil, como hay en Argentina, no es el caso de Chile, pero por medio de estos fondos públicos termina comprando ese riesgo que el banco se sacó y garantizando la fluidez de este sistema. Después de la crisis del 2008, lo que ocurrió fue que el rol de los estados en América Latina se hizo cada vez más fuerte en este proceso, porque frente a la crisis global, los agentes privados que en un momento participaron optimistamente, en el caso de México, digamos, participaron optimistamente del proceso de securitización de carteras hipotecarias, rápidamente con la crisis del 2008, se deshicieron de todas esas carteras y el Estado quedó, o las diferentes instituciones estatales, en sus diferentes brazos, quedaron a cargo de ese riesgo y de esa deuda. En ese sentido, entonces, los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, dicen frecuentemente que la solución del problema de la vivienda tiene que ver con expandir el crédito hipotecario. Y la forma de expandir el crédito hipotecario es a partir de la securitización. Esto Raquel Rolnick en su libro lo trata hermosamente y lo explica de una manera muy clara, cómo la lógica internacional llevó a las principales autoridades nacionales y locales a entender que la solución del problema de la vivienda era expandir el crédito. Nosotros como investigadores sabemos que en realidad cuando hay procesos de expansión de crédito y hay procesos de liquidez, lo que ocurre o el efecto que vemos a nivel espacial es un aumento del precio de las viviendas y un aumento de la especulación. A eso que ya existía antes, cada vez que había momentos de liquidez internacional que iban al ambiente construido, a eso que es una tendencia histórica, el proceso de financiarización le agrega que se multiplicaron los intermediarios. Y como se multiplicaron los intermediarios en este proceso, cada agencia, cada institución cobra una comisión por ese proceso, por su papel en esta circulación de valor desde el ambiente construido, desde el hogar en este caso, al sistema financiero. Entonces el sistema se complejiza y remunera a cada uno de estos capitales una tasa de interés acorde a su papel en la circulación de valor y la circulación de capital. En ese sentido, digamos, es muy interesante pensar entonces las diferencias entre nuestros sistemas hipotecarios y lo que ocurre en los países desarrollados, en los cuales el Estado también tiene un rol importante, pero no un rol determinante para básicamente privar a los privados de riesgo, digamos, y asumir los riesgos, los costos cuando las crisis se aceleran, y como les decía antes, en nuestros territorios lo que vemos es crisis frecuentes, crisis aceleradas, crisis de moneda, crisis de inflación, crisis de trabajo, etcétera, que son, digamos, de algún modo asumidas por nuestros estados. Esto se vio en México, se vio en Brasil, se ve en Argentina, y en menor medida, por ejemplo, en Chile. El caso de Colombia no lo conozco tan en profundidad. Entonces, esto sería, digamos, el proceso de securitización. Espero que se haya entendido. Lo importante de esta cuestión es que hay agentes intermedios que crean títulos. Esos títulos se venden en el mercado de capitales y para los fondos lo que permite es una diversificación del riesgo, es decir, tienen acciones en algunas empresas, tienen títulos de acá, tienen títulos de allá, y entre toda esa cartera de activos financieros tienen también títulos hipotecarios. De nuevo, según el modelo de Manual de Economía Financiera, que no es lo que ocurre en la realidad, porque, insisto que, por ejemplo, en el caso argentino, lo que vemos es que es el Fondo de Pensión Nacional el principal comprador de este tipo de deuda. Entonces uno dice, ¿por qué el Fondo Nacional compra la deuda que emite el Fondo Nacional, digamos, que emite, perdón, una agencia nacional, y entonces termina pagando todos los costos financieros de los agentes privados en vez de otorgar el crédito directamente sin necesidad de ninguno de estos intermediarios? Entonces, bueno, en realidad voy a pasar
era para mostrarles simplemente un modelo de gestión financiera en el caso de un crédito hipotecario. En realidad esto es para que lo vean simplemente o de manera gráfica, porque en esto de estudiar a los intermediarios, y estas son las hipótesis que varios investigadores vienen trabajando, lo que nosotros entendemos es que al cambiar estos intermediarios, al agregar, al multiplicarse los agentes, y como les digo, cada uno de estos agentes cobra una comisión y es remunerado por su labor en la estructuración de estos títulos, al multiplicarse, cada uno va asumiendo un poder, una traba más, un poder más, una micro capacidad de orientar el proceso en determinada dirección. A pesar de que a nivel global en el sistema financiero, como han estudiado muchos investigadores también, hay una hegemonía cada vez más grande respecto a qué es lo que hay que hacer, dónde hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, con quién hay que hacerlo, y etc. Entonces, el tipo de vivienda que se construye está determinado por los agentes financieros, la localización de esas viviendas está determinada por los agentes financieros. Entonces, Sanfelice y Albert tienen un texto donde ellos dicen los agentes financieros se convierten en planificadores urbanos de alguna manera. Y es esta liquidez, como yo les decía, que presiona al proceso productivo a orientarse según las lógicas del sistema financiero. Entonces, por ejemplo, son estos capitales que crecen, se concentran, los que son capaces de decirle a los municipios locales, etcétera, dónde hay que hacer los emprendimientos, qué tipo de emprendimientos hay que hacer, por qué hay que hacer vivienda masiva, por qué hay que irse a territorios baratos, por qué el Estado tiene que producir la infraestructura y el privado tiene que apropiarse de las ganancias extraordinarias de haber comprado una tierra no conectada y sin infraestructura, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos, la hipótesis que manejamos es que estos intermediarios redistribuyeron el poder y participan activamente en el diseño de las ciudades y de las viviendas en la actualidad. No en tanto, digamos, no es que se volvieron arquitectos, pero sí contribuyen a transformar y a promover, por ejemplo, para darles un ejemplo, las inversiones en escala masiva, porque el sistema financiero valora, remunera la escala, digamos, tiene sentido cuando se hace a gran escala. Entonces, se valora, por ejemplo, los grandes emprendimientos urbanos en relación a los pequeños emprendimientos, los edificios acá en Buenos Aires, que hay muchos, seguro si conocen esta modalidad, digamos, entre medianeras, que se llaman, digamos, los pequeños edificios de algunos departamentos. El promotor inmobiliario que hacía esos edificios pequeños está cada vez más excluido de este proceso, porque este capital concentrado también prioriza a agentes concentrados y producen espacios de gran escala y fuertemente concentrados. Entonces, por eso es que Sanfelice y Albert hablan de de que los agentes financieros se convierten en planificadores urbanos, porque se seleccionan el tipo de producto, el tipo de ciudad, el tipo de localización, el tipo de beneficiario, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo, son estos los objetos que estamos abordando. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es importante estudiar estos procesos? Porque al centralizarse el capital de nuevas maneras, como les decía, se remuneran nuevos capitales, se redistribuye el poder, los agentes financieros organizan y orientan la producción de la vivienda, que no quiere decir que la determinan, sino que tienen un papel de gobernarla, por ejemplo, a la distancia, como les decía, de seleccionar a la distancia, y organizan el territorio de maneras que aún debemos estudiar porque no conocemos en profundidad. Como les digo, algunas de estas hipótesis son muy recientes y de trabajos publicados en los últimos años, pero son objetos que todavía no conocemos en profundidad. Y en ese sentido, todas estas instituciones implican nuevos expertos, nuevas geografías, nuevas tecnologías de circulación de la información, y sin duda nuestra formación, nuestros métodos y las fuentes que usamos para analizar estos procesos, como yo les decía, por ejemplo, los silenciosos contables y legales, las reformas normativas financieras que aparecen ocultas a la población en su conjunto,
conocer esas cuestiones tiene efectos para entender las transformaciones de poder y el rol de las ciudades en esas transformaciones de poder. Entonces, en este sentido, para ya seguir cerrando, algunas de las propuestas que tenían que ver con la cuestión un poco más metodológica, es que de nuevo, todo esto en América Latina no lleva tantos años investigado, entre otras cosas, como les decía, porque la financiarización es precaria espacialmente y precaria temporalmente, pero progresivamente avanzando sobre determinadas dimensiones de la vida, y en ese sentido me parece muy importante que cuando estudiamos los casos como pensadores de los estudios urbanos, de urbanistas, planificadores, arquitectos, sociólogos, antropólogos, politólogos, etcétera, no nos quedemos solamente con una de estas dimensiones, sino que hagamos el esfuerzo de articular las diferentes dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la dimensión económica es muy importante estudiar en el sector inmobiliario, lo que el sector inmobiliario dice follow the money, seguir el dinero, de dónde va el dinero, cuál es la cadena de valor y hasta dónde llega a nivel global. Yo les mostraba un ejemplo en el cual tenemos desde Caimán hasta Uruguay, hasta, digamos, un emprendimiento en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Pero por otro lado también, como les decía, estudiar la dimensión financiera, legal y contable de los proyectos urbanos. Porque muchas veces nosotros seguimos pensando con la lógica del promotor que hace la ganancia por la construcción, etcétera, pero en realidad muchas veces los negocios inmobiliarios hoy son más financieros que inmobiliarios stricto sensu, y eso hay que analizarlo, o hay que entenderlo, para lo cual hay que hablar el idioma de los abogados, de los contadores, de las finanzas, de los economistas, y hay que empaparse con esas cuestiones para entenderlas en profundidad. Por otro lado, la dimensión social, que estamos más familiarizados, los agentes, las instituciones, las trayectorias de los individuos, las relaciones de los principales grupos económicos. Con Beatriz Rufino en Brasil estamos tratando de hacer una investigación para conectar el capital inmobiliario con los otros sectores y los principales grupos económicos, que es algo no estudiado en América Latina, y el rol de la posesión de tierra para los principales grupos económicos. Por ejemplo, la dimensión política, los que yo les decía, esta hipótesis del rescalamiento de los arreglos políticos, es decir, cómo los conflictos políticos toman dimensiones de otra naturaleza, de lo local pasan a lo provincial, a lo nacional, o a lo internacional, o a lo regional, según, y muchas de esas relaciones políticas permanecen invisibles. Por otro lado, también es importante estudiar la dimensión técnica, y esto ya lo decía, recuerdo, Marta Steiner ya lo decía en su libro, digamos, la importancia para entender la producción de la vivienda y la provisión de la vivienda, también es importante meterse en las cuestiones técnicas que hacen a la producción de vivienda. ¿Por qué la vivienda adopta la forma que adopta, en la localización que adopta, con la tecnología que adopta, con la calidad que adopta? Por ejemplo, en la actualidad, bueno, el caso mexicano es digamos, referente en, por ejemplo, cómo cambiaron las técnicas de producción de vivienda y cómo estos fondos internacionales fueron capaces, o los fondos nacionales, fueron capaces de producir una gran cantidad de vivienda porque lo hacían con un tipo de producción acelerada, en seco, masiva, en grandes porciones de tierra, etc. Esa industrialización del sector de la construcción no era propia en nuestra región hace 50 años. Esta industrialización con bienes importados, con tecnologías importadas, etcétera, es muy de la actualidad, y por eso también las transformaciones en el sector de la construcción son importantes para entender la vivienda, y no solamente, digo, las políticas de vivienda o la dimensión social y política. También muy estudiado, sí, o más estudiado, la dimensión simbólica de estos procesos, cómo circulan los saberes respecto a la finanza, a las viviendas, a la circulación de modelos, a los grandes proyectos urbanos, a cosas que ya han sido bastante estudiadas, pero que sin embargo, por ejemplo, la penetración que yo les decía de las lógicas de evaluación contable financiera son bastante actuales en nuestra región también, y son objetos que no han sido plenamente estudiados. Y finalmente,
apuntar a nunca dejar de lado la dimensión espacial de estos fenómenos que son, digamos, muy importantes, y sobre todo a observar en términos empíricos si esta cuestión de la selectividad espacial del capital a partir de la concentración y centralización del capital se produce o no se produce, si esto está fomentando, acelerando el desarrollo desigual, o si es posible desde reformas de los estados locales, de los estados nacionales, reorientar el proceso de la espacialidad, mejor dicho, de la vivienda en la actualidad, para que adopte un carácter más homogéneo, promoviendo mayor justicia social o derecho a la ciudad. Soy bastante pesimista en esas cuestiones, pero sí me parece importante, obviamente, no desatender la cuestión espacial y de justicia espacial y de derecho a la ciudad que nos convocan en calidad más de participación política, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Para estudiar todas estas dimensiones, insisto con que el capital, al hacerse más invisible, los agentes privados al hacerse más invisibles, estos objetos se hacen más escurridizos. Y entonces considero que la responsabilidad de los estudiantes, de los investigadores en formarse, sobre todo a partir de las plataformas actuales que nos permiten encontrar un montón de información, la responsabilidad de formarse en estas dimensiones y de nuevo, no quedarse encerrados en el ámbito conocido, digamos, en la disciplina en la que uno se formó, porque sin duda el poder, digamos, y las relaciones de poder actúan en todas las dimensiones de la vida social, y por lo tanto, de nuevo, se plasman en transformaciones legales, se plasman en transformaciones financieras, se plasman en transformaciones simbólicas, es necesario entender cómo se articulan estas cuestiones, y entender, como les decía, la estructuración financiera, no desatender la estructuración financiera de los procesos de los emprendimientos urbanos, por ejemplo, o de los emprendimientos de vivienda pública, porque mucho del recurso público se va justamente a remunerar a los agentes financieros y no a atender las necesidades de la población. Y eso es importante detectarlo, es importante entenderlo, y es importante entender la temporalidad del dinero en esos procesos y en esos emprendimientos. Así que bueno, por ahora dejo acá y escucho preguntas, y pido disculpas si me excedí demasiado en la presentación. Ahí está. Bien. Muchísimas gracias, Ivana, por esta presentación. Comprendemos que el concepto de financiarización y la forma como se debe abordar en América Latina es algo extenso. Por el contrario, es admirable de qué manera usted logra adentrarnos en esta configuración teórica, metodológica, de análisis multidimensional, en torno a una categoría que para América Latina y particularmente para Colombia está llegando realmente desde hace poco tiempo, y eso no coincide con los efectos que tiene básicamente desde hace casi 30 años. Por otro lado, me gustaría a este punto del seminario permanente llamar la atención sobre la cuestión de la vivienda, el problema de la vivienda, cómo se convierte en un tema transversal en el seminario sin que se haya apuntado desde un principio a que fuera el tema central. Hemos visto a lo largo de estas 4 sesiones una preocupación constante por empezar a develar cuáles son esos problemas de acceso a la vivienda, las formas de producción desde el capital, desde la organización popular, pero también desde lo que históricamente hemos configurado como esa penuria por lo habitacional. Y se convierte en tema transversal también justamente por los problemas que tienen las personas, los migrantes o quienes han vivido toda la vida en la ciudad para acceder a la vivienda, y lo que vemos, como lo señala Ivana durante la presentación, no es un panorama alentador, sino por el contrario, una nueva lucha de carácter generacional, donde vemos que los más jóvenes ahorita no solo tienen que adentrarse a una lucha contra la precarización laboral, sino también con la precarización habitacional, y es por ello que tenemos que hacer
un constante llamado de atención a seguir investigando en estos temas. Es así como en esta presentación consideraría que tenemos 3 ejes fundamentales. Por un lado, el primero, que está referido hacia una revisión teórica del concepto de financiarización en torno a los aportes de Epstein, Harvey, teorías de larga data del tema de la cuestión marxista en torno al desarrollo desigual, y otros conceptos que empiezan a delimitar las formas como se puede trabajar la financiarización. Entonces tenemos financiarización variada, subordinada, los nuevos actores que entran en la financiarización y sobre lo cual hay que prestar especial atención, porque no solo están insertos en las formas como vamos a acceder a la vivienda, sino también en últimas como estamos produciendo el futuro. Cuando vemos que estos fondos de pensiones, las transnacionales, las nuevas formas de contratación, no solo están apuntando a las formas como crece el espacio urbano, sino también en suma algo esencial para el capital de la acumulación y ese enriquecimiento indeterminado e ilimitado para todos nosotros. Otro aspecto fundamental que se señala a lo largo de esta conferencia son el llamado a prestar especial énfasis a los momentos coyunturales para comprender la financiarización, la institucionalización. También la podríamos ver sobre cómo las políticas públicas en atención a la vivienda, a la seguridad y al acceso a diferentes equipamientos urbanos se convierten en la manera como el capital inyecta sus intereses en función de ese ya nombrado enriquecimiento. Entonces, lo que tenemos detrás de las propuestas de gobierno y de esas promesas en los procesos electorales, lo que tenemos son proyectos económicos que no vienen desde el interior de las naciones, sino desde unas marcas transnacionales muchísimo más grandes, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre otras entidades de carácter supranacional, que lo que nos están generando es esa tendencia de millones de casas vacías, una creciente tendencia de la especulación del suelo y unas filas y filas de personas sin cumplir ese sueño de tener vivienda propia y por el contrario empezar a acudir a otras formas de tenencia. Finalmente, en la última parte de esta presentación se concentra en unos estudios de caso donde podemos ver la forma como se inserta el capital inmobiliario, los actores financieros, las personas, los procesos simbólicos, los gobiernos y también las disputas que existen entre estas diferentes formas de financiarización, que son lo que finalmente nos permite comprender en gran parte este concepto, que en este caso, lo digo por los estudiantes de la Universidad Pedagógica, estarán muy satisfechos por esta gran presentación porque nos permite develar y complementar este ejercicio de aprendizaje en torno a los problemas urbanos contemporáneos. Bien, una vez hecha esta síntesis, sé que se me escapan muchísimas cosas de lo que ha señalado Ivana. No, increíble, estoy sorprendida en tu capacidad maravillosa de decir las cosas mejor que yo, así que muy satisfecha con Bien, vamos a empezar entonces con este primer bloque de preguntas. Ya tenemos bastantes aquí en Zoom, también en nuestra página de Facebook del Semillero de Problemas Urbanos. Y entonces vamos a empezar con una primera pregunta que llega del Facebook acerca de el tratamiento de los conceptos en tanto investigación teórica y de trabajo de campo acerca de la mercantilización, la financiarización y la bancarización. Estoy preguntando cómo entrelaza usted estos conceptos, si son cosas diferentes, si son fenómenos que están interconectados. Por una parte, nos están preguntando aquí al respecto y voy a hacer para empezar un bloque de 3 preguntas, si nos parece. La siguiente pregunta pues no hace parte de los conceptos centrales, pero considero posiblemente el participante crea un vínculo. Dice, ¿cómo se podría abordar en el marco de la financiarización procesos como la gentrificación en países donde no prevalecen las políticas de inclusión, inversión,
educación y salud. Y por último, les gustaría a los participantes que ampliara un poco el tema de la securitización de la vivienda. ¿Listo? Para este primer bloque, y ya continuaríamos con otras preguntas que están aquí consignadas en Zoom. Entonces, nuevamente le damos la palabra a Ivana. Bueno, trato de responder rápido y profundo, no sé si lo voy a lograr. Respecto a la primera pregunta, la conexión entre mercantilización, bancarización y financiarización, diría que son tres capas de la memoria del capitalismo que obviamente se articulan y se profundizan en la actualidad a la luz de la financiarización, es decir, la financiarización aumenta y multiplica los espacios de mercantilización de la vivienda, pero por otro lado, digo, la mercantilización de la vivienda es preexistente, forma parte de los últimos 100 años del capitalismo, aunque los espacios de mercantilización de la vivienda hayan sido cada vez más limitados y la podamos ver más claramente a partir de los 50, 60, como cuenta Topalov en sus libros sobre Francia. Por otro lado, la bancarización obviamente implica la existencia y el rol de los bancos, fundamentalmente bancos comerciales. En América Latina, una de las características, y esto sí me parece interesante mencionar, los bancos comerciales, nuestros sistemas financieros siguen siendo muy pequeños en relación al sistema financiero global o la profundidad de los mercados de capitales en los países desarrollados. En ese sentido, los bancos en las economías emergentes siguen siendo agentes claves en el financiamiento de la producción y de la adquisición de vivienda. Entonces, el proceso de bancarización está absolutamente vigente en las diversas dimensiones de la vida. Yo diría que el proceso de financiarización lo que marca de alguna manera es que en algunos países el proceso toma mayor papel, el mercado de capitales, digamos, tiene un rol más preponderante, mientras que en nuestros países los sistemas bancarios todavía tienen un rol preponderante. Sin embargo, yo insisto que el proceso de securitización conecta justamente a las originaciones bancarias, a las deudas bancarias, con el mercado de capitales por medio de, por ejemplo, la securitización. Entonces, sin duda, estos fenómenos, digamos, dialogan y se profundizan, es decir, la financiarización profundiza la mercantilización, la expansión de la bancarización profundiza la financiarización, etc. Están conectados, pero los distinguiría como capas históricas diferentes. En primer lugar, un primer momento de mercantilización de la vivienda vinculado a la bancarización, pero no necesariamente. Por otro lado, la bancarización de las operaciones vinculadas a la vivienda, que por ejemplo en Argentina no es tan regular. Y por último, digamos, un momento más financiarizado. Pero, insisto, con marcar la fragilidad de estos procesos y que no podemos pensar la financiarización en América Latina como ya dada para siempre. Los bancos, sin duda, cumplen un papel fundamental y son parte de esta financiarización, pero digamos, no es lo mismo si se quedan con el riesgo y tienen que sostenerlo, es decir, asumirlo, el riesgo económico y financiero del no pago de la deuda, que si son capaces de transferirlo a instituciones de otro orden. En ese sentido, el proceso tiene una lógica diferente, como fue, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los originadores de créditos se desprendían de cualquier responsabilidad y por lo tanto originaban sin tener en cuenta las características del deudor. No es el caso de América Latina, pero sí vemos una flexibilización en la originación de créditos en general. Con respecto a la gentrificación y a la financiarización, digamos, están vinculados, no quiero hacer relaciones espurias, pero me parece que cuando, por ejemplo, hablamos de estos grandes proyectos urbanos, esta gran escala que promueve la financiarización, la gran escala tiende a seleccionar, como les decía, un tipo de producto, un tipo de localización y también un tipo de habitante. Y en ese sentido, concentrar a cierto tipo de habitantes en ciertas regiones nos habla sin duda de
una profundización de la gentrificación, pero la gentrificación es un fenómeno de orden espacial que tenemos que siempre analizar histórica y geográficamente situado, y cómo dialoga con el proceso de financiarización y con las normas urbanas locales, con los permisos y con la política urbana local. Y sobre la cuestión de la securitización, a ver, hay mucho que profundizar, simplemente decir que esta gestión de riesgos, esta voluntad de los bancos de sacarse el riesgo y trasladarlo al mercado de capitales, digamos, es posible en tanto existan estos intermediadores que fraccionan el riesgo, que lo calculan, que lo miden, y cuando hay más riesgo generan un título con más rentabilidad, y cuando hay menos riesgo generan otro título con menor rentabilidad. Probablemente al mayor rentabilidad lo compre un fondo vinculado a un fondo más riesgoso, o que procure productos financieros más riesgosos. Un título de menor riesgo tendrá menor rentabilidad y será adquirido por un fondo que tenga características inversoras más conservadoras. Entonces, en ese sentido, lo que promueve la securitización es lo que se llama un flujo futuro de fondos, es decir, todos los meses las familias, los hogares pagan su deuda hipotecaria, y entonces los organizadores de crédito pueden crear un producto prometiendo una tasa de interés mensual que está atada a esos pagos mensuales y esos flujos futuros. Entonces, de algún modo, la financiarización en los países, digamos, desarrollados, promueve títulos, la financiarización de la vivienda por medio de la securitización de los créditos, promueve títulos o relaciones financieras de largo plazo, en el sentido que el fondo de pensión, como les decía, está comprando un título a 10 años, a 15 años, y la persona está tomando un crédito a 15 años que promete pagar, etc. Ahora, ¿qué ocurre? Como les decía, en América Latina la inestabilidad económica, financiera, etc., hace que, y la inestabilidad del mercado de trabajo, hace que el financiamiento de largo plazo sea muy escaso, que la securitización sea muy riesgosa y sea muy costosa para los intermediarios, para los propios bancos es costoso sacarse ese riesgo de encima. Entonces, por lo tanto, la securitización es muy limitada. Yo estaba viendo unos datos de 2005, donde dentro digamos, dentro de todas las securitizaciones de diferentes bienes financieros de nuestras economías, en América Latina lo vinculado al sector inmobiliario representaba un 11% en el pico, en el auge. Entonces son los productos de largo plazo, como las deudas hipotecarias, son difíciles de financiarizar, son caros de securitizar, perdón. Y en ese sentido, los sistemas son inestables y son difíciles, pero por eso digo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional promueven este modo de financiamiento, porque de algún modo satisface la necesidad de los bancos de originar crédito, de los intermediarios de cobrar comisiones y de los inversores de tener productos financieros en los cuales invertir. El problema son los hogares y las familias que están endeudándose a largo plazo, comprando una vivienda más cara, porque todo esto contribuye a aumentar el precio de las viviendas, digamos, y atado a instituciones financieras que desconoce, porque al banco no es el banco del barrio, no es el banco de la ciudad, sino que es un título en manos de un inversor ubicado en otro territorio. Entonces, digamos, las relaciones de poder se descalabran, y en definitiva, como pasó en Estados Unidos como caso extremo, hubo desahucio, hubo desalojos, y la gente no sabía ni quién era, digamos, quién lo estaba desalojando, cuál era la empresa que había comprado el título responsable de su deuda. Pero bueno, eso. Si quieren pasamos a una segunda ronda de preguntas. Espero que se haya entendido un poquito mejor, pero si no, podemos seguir. Si no, hay más preguntas. Bueno.
Listo, pasamos aquí a una segunda ronda. Entonces aquí en Zoom nos preguntan, ¿qué transformaciones culturales en el habitar ha encontrado al estudiar la financiarización de la vivienda en Argentina? ¿Qué perspectivas ve como investigadora en España? Por ejemplo, en España hay movimientos contra la financiarización y los desalojos. Allá hay un campo de disputa articulado en la Argentina con estas fuerzas sociales. Una segunda pregunta, nos señalan cuáles serían las alternativas que se han pensado o identificado para contrarrestar el monopolio a esta financiarización en América Latina. Vámonos con una tercera, dice, ¿qué referentes podemos utilizar para analizar el crecimiento del endeudamiento de los hogares, además de Costas Lapavitsas? Investigadores latinoamericanos, en este caso, nos preguntan. Y una última para esta ronda, ¿se puede hablar de financiarización cuando es la población civil la que impulsa los procesos de construcción habitacional convencionales en el afán de resolver la penuria de la vivienda? Listo, podemos dejar este segundo bloque. Bueno, la última pregunta la contesto en relación con de esta segunda ronda, que tiene que ver con que es importante entender que el mecanismo de la financiarización no es monopólico, quizás hasta en algunos casos ni siquiera podríamos decir que es hegemónico. Entonces es importante que es un mecanismo, es una tendencia, es un proceso que ha crecido, pero de nuevo, es limitado, no es hegemónico, no es monopólico, pero en algunos países es bastante estructurante del espacio, como por ejemplo en Brasil. Eso para responder a esto. Entonces, sin duda, la autoproducción no podría pensarse dentro de mecanismos financiarizados de producción. Sí, por supuesto que la autoproducción y la exclusión de la vivienda que conduce a la autoproducción se puede entender a partir de que la vivienda se hace más cara y más inaccesible producto de la financiarización. No sé si me explico, digamos, como entendemos a aquellos que quedan por fuera de las fronteras de la posibilidad del acceso a la vivienda como vinculados al proceso de financiarización, pero de manera indirecta, no porque su proceso y su lógica necesariamente esté atravesada, digamos, o en todo caso hay que demostrarlo empíricamente y habrá que ver caso por caso. Con respecto, es mi opinión, digamos, para pensar esos procesos alternativos de autofinanciamiento, autoproducción, etcétera. Con respecto a transformaciones culturales, a mí se me hace, digamos, para pensar Argentina, me parece que es uno de los casos donde, digamos, es uno de los países grandes de la región donde es muy difícil pensar la financiarización de la vivienda, porque ocurrió en periodos demasiado cortos de tiempo, en términos de, por ejemplo, la expansión del crédito. Argentina tiene una historia de inexistencia de crédito hipotecario, es el país de la región con menor porcentaje de crédito hipotecario por habitante. Entonces, la verdad es que la financiarización de la vivienda es prácticamente inobservable si nos referimos al endeudamiento hipotecario. Si nos referimos al empoderamiento y a la concentración de algunos agentes inmobiliarios, ahí sí puede ser un poco más observable. Y en ese sentido, en términos culturales, digamos, diría, así dicho rápidamente, porque no es una dimensión que tenga tan presente en este momento, pero así dicho rápidamente podría pensar que como les digo, este tipo de habitar en barrios cerrados, en countries, como le llamamos nosotros, digamos, en lugares exclusivos, gentrificados, en torres de lujo, en los amenities para los sectores sociales más concentrados, ha generado sin duda un modo de habitar, digamos, un modo de habitar el espacio y de circular por la ciudad y de conectarse con el resto de la ciudad de manera totalmente diferente. Ahora bien, estas formas de producción no necesariamente han sido financiarizadas, digamos, en general, en su mayoría no, pero sí vemos que los agentes, digamos, los principales agentes inmobiliarios, por ejemplo, no sé si conocen el caso de Nordelta, digamos, que es uno de los agentes inmobiliarios más concentrados del país,
que produjo digamos, prácticamente una ciudad entera a partir de un escalamiento de emprendimientos inmobiliarios de diversa naturaleza. Entonces, si bien el financiamiento de esas viviendas no se dio por crédito hipotecario, no hubo securitización prácticamente, digamos, no hubo esa lógica, el agente que produjo y que fue capaz de adquirir una tierra de gran tamaño, fue capaz de urbanizar todo ese espacio, sí era un agente fuertemente empoderado, conectado a capitales globales, etcétera, y sin duda la producción de esa ciudad paralela, porque funciona como una suerte de ciudad paralela por fuera de la ley en muchos sentidos, sí produjo cambios culturales, y hay algunas películas ya al respecto, etcétera. Y digamos, en términos de los movimientos sociales, como el proceso de financiarización es limitado, yo diría que no hay mucha organización social con respecto a la financiarización, pero sí hubo bastante fuerte con respecto a los créditos, los créditos indexados que existen en varios países de América Latina. Hubo protesta y organización social por la incapacidad de pagar las increíbles tasas de ajuste por la inflación argentina respecto a esos créditos. Entonces se organizaron en contra de estos créditos indexados, que de alguna manera es una forma de organizarse en contra de la financiarización, pero la financiarización nunca apareció, como si en España, digamos, como parte del discurso de las organizaciones sociales, por lo menos hasta el momento. Pero también, digamos, tiene que ver con lo que decía antes, que no es muy hegemónico ni dominante. Y con respecto al endeudamiento de los hogares, hay trabajos, hay un libro publicado creo que en el 2018, 17, de Abeles y otros investigadores, si no me equivoco también la CEPAL, o sea, no me acuerdo si era la editorial de la CEPAL o lo publicaron de otra editorial, donde analizan el endeudamiento de los hogares, sobre todo el endeudamiento vía crédito, y se llama Financiarización en América Latina. Es un libro muy bueno, escrito en español por muchos autores importantes. Pero sin duda la referencia del endeudamiento, digamos, del endeudamiento vía hipoteca, es el libro de Raquel Rolnick, en Guerra de los Lugares o Guerra de Lugares, que también está publicado en español. Pero, digamos, también hay diversas investigaciones referidas al endeudamiento por crédito al consumo, fundamentalmente, que es el mecanismo, por la tarjeta de crédito, etc. Y digamos, a nivel latinoamericano y a nivel internacional, si uno pone, digamos, en Scholar Google financiarización de la vida cotidiana, encuentra infinitas investigaciones sobre endeudamiento y vida cotidiana. En el este europeo hubo muchas investigaciones al respecto, y bueno, nada, podemos en tal caso seguir buscando y seguir pensando, pero hay bastante escrito y datos empíricos que demuestran el crecimiento de la deuda de las familias a nivel global, y en América Latina es una característica bastante decisiva, mucho más que digamos, el crédito hipotecario al lado del crecimiento del crédito al consumo es insignificante. El crecimiento del crédito al consumo ha sido exponencial en las últimas 2 décadas en la región. Y creo que con eso contesto estas 4, si no me equivoco. Bien, de acuerdo a la metodología que hemos venido trabajando a lo largo de estos seminarios, estamos tratando de agrupar algunas preguntas con temas comunes, pues porque son bastantes. Entonces, en este último bloque contaríamos con otras 3 últimas preguntas que están dirigidas hacia la forma como funcionan los promotores inmobiliarios, las acciones que imparten, por ejemplo, lo que nos están preguntando por acá, cómo funcionan esos promotores inmobiliarios y por qué tienen tan poco interés en preservar el espacio intervenido para promover futuras intervenciones. Asimismo, por la misma línea de los promotores, nos dicen de qué forma los movimientos de capital financiero a escala global inciden en los capitales locales o de escala nacional. Nos preguntan, ¿estos agentes son antagónicos, se suprimen, se fusionan? Y en última medida,
existe un cuestionamiento en torno a cómo actúa la financiarización cuando no se habla de viviendas, sino proyectos de infraestructura vial o de otro tipo de equipamientos, quizás referidos al espacio público en este caso. Bueno, todas preguntas muy buenas y muy gigantes y difíciles de responder. Respecto al rol de los promotores inmobiliarios y su vinculación con lo producido, no me gustaría hacer una teoría general al respecto. ¿En qué sentido lo digo? Porque, digamos, depende del horizonte de plazo del capital y de las responsabilidades que tiene el promotor para con los inversores. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el caso que yo les mostré, del caso de IRSA, es una desarrolladora inmobiliaria muy controlada por, digamos, por el sistema financiero internacional, que no puede producir, digamos, cualquier cosa mal en cualquier lado, digamos. Tiene que mostrar unas bellas fotografías de aquello que produce, tiene que venderlo, tiene que conseguir inversores. Entonces, tiende a generar planes maestros, digamos, planes de urbanización con grandes arquitectos, con buen diseño o sea, podemos tener nuestras discusiones sobre si es buen diseño o no, pero digamos, tiende a vincularse a grandes arquitectos y tiene un horizonte de intervención en el espacio que produce de largo plazo, en el sentido que urbaniza por etapas. Entonces no puede, digamos, producir un efecto expoliatorio en un territorio, hacer las viviendas y desaparecer tan fácilmente, porque está atado al escalamiento por etapas del proyecto. Entonces, en ese sentido, creo que depende de los promotores, de su forma de actuar, de su forma de acumular. Quienes acumulan con una aceleración muy rápida, digamos, tienden a producir rápido y de mala calidad, digamos. Quienes acumulan con la producción digamos, de productos exclusivos, tienden a producir productos de mejor calidad, entonces, y tienden a relacionarse con el espacio. Entonces, por ejemplo, uno tiene grandes promotores latinoamericanos que habitan en Miami, que al lado de sus emprendimientos inmobiliarios compran arte de lujo y generan museos y se vinculan al espacio, digamos, de esta manera estética excluyente, y entonces no puedo poner en la misma, digamos, en la misma categoría a un promotor que vende exclusividad con uno que vende producción masiva, acelerada y económica. Tienen relación temporal con el espacio totalmente diferente. Con respecto a los movimientos de capital internacional y los locales, esa es una pregunta muy difícil de responder. Hay algunas investigaciones, muy pocas, sobre cómo han dialogado, sobre todo en Brasil, diría, los grupos económicos con sus inversores internacionales. Yo en el caso de IRSA lo hice para pensar Argentina. Es muy difícil, diría, y el concepto de financiarización subordinada ayuda a pensar eso. Es muy difícil realmente hoy por hoy hablar de origen del capital y, digamos, lo local y lo extranjero, la burguesía nacional y la burguesía extranjera. Hoy en los principales grupos económicos y holdings económicos en nuestra región están compuestos, han sido extranjerizados o tienen en su capital accionario, tienen a inversores extranjeros. Entonces, digamos, a inversores extranjeros que al mismo tiempo muchas veces son canalizados los recursos por medio de personas del mismo país. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay, no sé, un JP Morgan que es argentino, que vive en Nueva York, que consigue el financiamiento, que lo invierte en una empresa en Buenos Aires y que, digamos, y que en definitiva este diálogo global, esta gobernanza a distancia, adquiere características específicas, porque, digamos, esos capitales internacionales muchas veces tienen un origen nacional que circula a un paraíso fiscal y que vuelve al territorio como internacional, pero a veces son los mismos inversores.
Entonces hay, si quieren, en los trabajos de Ludovica Albert sobre India, tratan de rastrear esta cuestión nacional e internacional y encuentran circuitos geográficos de inversión, donde en realidad, digamos, son los propios indios fuera de India los que invierten como capital extranjero en los emprendimientos inmobiliarios en India. Y yo puedo ver, por ejemplo, los inversores argentinos que invierten en Uruguay, que invierten en Miami, pero que circulan casi en esos 3 mercados y no mucho más. Entonces esto de extranjero, local, es muy complicado. Lo que podemos decir es que hay, digamos, fondos internacionales que en países con alta tasa de inversión extranjera directa como Brasil, en el periodo que les mencioné, en el periodo que les mostré el gráfico, digamos, sí adquirieron y fueron empresas extranjerizadas y adoptaron la lógica de la casa matriz como una empresa, digamos, subordinada. Pero me parece que ahí sí es un ámbito que los invito a estudiar, que es hermoso, que es muy difícil de comprender, que es caso por caso, que es país por país, que es industria por industria, sector por sector, empresa por empresa, historia por historia. Entonces es muy difícil generalizar ese tipo de relaciones. Pero sí podríamos decir en términos generales que hay una subsunción al capital financiero, pero eso no nos dice mucho respecto a cómo se dan las dinámicas de manera más específica. Y sobre la financiarización en la infraestructura es algo que también de nuevo ha sido estudiado en México, bueno, en Brasil cada vez más, y tiene la financiarización de la infraestructura adopta otras características. En general se estructura mediante la figura de la PPP, de la participación público-privada, y tenemos, digamos, dos tipos rápidamente diría dos tipos. La financiarización de la infraestructura que apunta al flujo futuro de fondos de cobro de, por ejemplo, la boleta o la factura, no sé cómo se llama en Colombia, digamos, el costo del agua, digamos, o el costo de la electricidad, o el costo de algún servicio público, es decir, se financiariza esos cobros futuros como si fueran hipotecas, digamos, pero son, digamos, los pagos regulares mensuales de los costos de los servicios públicos. Y por el otro lado tenemos, digamos, la financiarización de la producción de infraestructura, que es, por ejemplo, las relaciones como el Estado y las empresas privadas consiguen el capital para hacer los emprendimientos inmobiliarios, emprendimientos de infraestructura de gran escala, y qué recursos atan para conseguir ese financiamiento. Lo que estábamos viendo, por ejemplo, en algunos casos muy pequeños en América Latina, en Perú hay muchos casos, que es, por ejemplo, atar, es decir, vincular financieramente el cobro de impuestos futuros a la realización y al financiamiento de un emprendimiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que una parte de lo que se va a cobrar, es decir, se compromete futuro, digamos. El futuro del cobro de impuestos de determinada naturaleza, de regalías petrolíferas, de impuestos de municipales, etcétera, se prometen como garantía frente al endeudamiento para hacer una obra de infraestructura. A ver, repito esto porque sé que es un poco complicado, es decir, un gobierno se propone hacer una obra de infraestructura, llama a agentes privados, se observa, digamos, se articula mediante una PPP qué riesgo asume quién y cómo se va a financiar el proyecto. En general lo que ocurre, y lo que vemos en América Latina, es que el Estado asume los principales riesgos y el Estado se queda, y el privado se queda con ganancias extraordinarias, pero el Estado para llevar adelante y para tener los recursos para hacer esa obra de infraestructura, se endeuda. Y para endeudarse a una tasa menor supuestamente, garantiza su futuro, es decir, entrega su futuro y lo pone como garantía frente al pago de la deuda para hacer la infraestructura. Así funciona esta otra modalidad de financiarización en articulación público-privada. Pero, como ya les decía, digamos, hay que ir caso por caso, cómo se estructura la relación entre el fondo público y el fondo privado,
y en cada uno de los emprendimientos. En algunos casos hemos visto esto, de atar cobros futuros, de entregar futuros, de prometer que el futuro y los recursos del futuro servirán de garantía adecuada para pagar la deuda. Pero básicamente funciona a partir del endeudamiento de los estados que asumen los riesgos, y los privados que llevan adelante la infraestructura suelen tener ganancias bastante extraordinarias en esos casos. Y acá creo que ya contesté este nuevo ciclo de preguntas. Todas bien, muy difíciles. Están para otra sesión de seminario. Bien, muchísimas gracias a todas las personas que hasta el momento han participado, nos han acompañado. Sabemos que estos escenarios también requieren unos esfuerzos de tiempo, de organización con otras tareas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, por formular sus preguntas. Esta última parte, quienes estén aún conectados en esta sala, pues pueden acompañarnos, de lo contrario, pues ya podrían retirarse. En este momento, entonces, vamos a empezar.